Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Mr. 5 una vez más. Vamos a ver cómo se calculan los volúmenes en geometría básica, en este tutorial de geometría básica. Ahora queremos ver cómo calcular volúmenes facilitos. Bueno, uno de los volúmenes más sencillos es el del cubo. ¿El cubo cómo se construye? Fijaros, si yo tengo un cuadrado, vamos a ver, ahí está, mi cuadrado, bueno, lo estoy viendo, ahora verán por qué lo he puesto un poco en perspectiva. Este es un cuadrado sabemos que tiene todos los lados iguales, es decir, L, L y L. ¿Vale? Bueno, entonces, si un cuadrado yo lo elevo por aquí, lo levanto, imagínense una loseta en el suelo que le doy altura. Entonces, al darle altura, ¿qué es lo que obtengo? Le doy además, no le doy cualquier altura, le doy la altura, la misma altura que el lado que tenía el cuadrado, es decir, esta distancia aquí, hago que sea L también. Bueno, pues entonces, lo estoy terminando de pintar por aquí, esta sería la arista oculta, se ha formado un cubo. Aquí tenemos un cubo. ¿Qué es un cubo? Pues un cubo, un dado de 6 caras es un cubo, un dado cuando jugamos a los dados, pues aquí está el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, pues es un cubo. Es un cuadrado que lo he elevado la misma altura del lado, es decir, esta distancia, vamos a pintarlo en amarillo, a remarcarlo, esta distancia multiplicada por esa distancia nos daría el área de la base, ahí está, y si ahora la vuelvo a multiplicar por la altura, ¿qué me da? Me da un volumen. Igual que el área se construía, era el resultado de multiplicar dos longitudes, el cubo es el resultado de multiplicar tres longitudes, o un área por una longitud. Por lo tanto, volumen será igual a L por L por L, que esto también podemos decir que es L al cubo. Esto, si estos son metros, metros y metros, la unidad de medida será metros al cubo. Para volúmenes siempre tendremos metros al cubo, metros cúbicos. Bueno, decía que el volumen de un cubo también se puede ver como el área por una longitud. ¿Por qué? Porque si nos fijamos esto de aquí, ¿qué es? Esto es el área de un cuadrado. Por lo cual lo podemos ver también como el área por una longitud. ¿Vale? Bueno, volumen del cubo, L al cubo. Lado del cubo al cubo. Valga la redundancia. Vamos a ver el siguiente volumen interesante. Y es parecido a este. Si yo vuelvo a coger la base, la misma base, que va a ser un cuadrado también, supongamos, de L y L, y la elevo, pero ahora lo que voy a hacer es, la voy a elevar más una distancia diferente a L. Aquí, este sería el lado de arriba, y ahora terminamos de cerrar, es la oculta, la dejo sin marcar fuerte, y terminamos de marcar nuestras aristas. Esto es un prisma. Un prisma, en este caso, de base cuadrangular. Vamos a ponerlo por aquí. De base cuadrangular. ¿Por qué base cuadrangular? Bueno, muy fácil, ¿no? Porque esta base de aquí es un cuadrado. Vamos a pintarlo otra vez en amarillo. Esta base de aquí es un cuadrado. ¿Por qué? Porque este lado y este es igual. Entonces, si multiplico esta distancia por esta, tengo el área al cuadrado, esto. Pero ahora aquí multiplico por una longitud mayor. Esa longitud vamos a llamarla L1. Entonces, el volumen del prisma, ¿qué será? El volumen de la base, que es L por L, L al cuadrado, por L1, que es la altura. Por lo tanto, vamos a decir que el volumen del prisma también vamos a verlo como la base la base será L al cuadrado, por la altura, que es L1. ¿Vale? También en metros cúbicos. ¿Qué ocurriría si la base fuera rectangular, no fuera un cuadrado? Bueno, pues entonces lo que tendríamos es un rectángulo de base. Ahora esto lo elevamos, subimos y nos quedaría algo así. Vamos a quedar un poco mal pintado ahí, nos hemos pasado de frenada, ahí está, ¿vale? Bueno, pues entonces, ¿cómo se calcularía este volumen? Pues de nuevo, cojo la base, ¿vale? Y la multiplico por la altura. Supongamos que esto es A, esta distancia de aquí es A. Vamos a pintarlo en amarillo, que queda más claro, yo creo. Esta es A, esta vamos a llamarla B y esta vamos a llamarla C, ¿vale? Entonces tengo A, B y C. ¿Cómo calculamos la base, que está sombreada ya en blanco? Bueno, el volumen hemos dicho que es la base siempre por la altura, para cualquier prisma. Entonces, un prisma, estamos haciendo aquí el prisma de base
rectangular. ¿Vale? Base por altura. Entonces la base será A por B, y la altura es C, pues por C. ¿Vale? Sería ABC, sería el volumen de ese prisma. ¿Queda claro? Bueno, y luego, esto lo bueno es que cualquier figura geométrica que pongamos como base, al elevarla, siempre la base va a ser la superficie, el área, eso lo hemos aprendido en otro vídeo. Supongamos que nos dan una base, vamos a pintarlo aquí, venga, algo más difícil. Una base de un rombo. Pero bueno, y esto se eleva, entonces aquí ¿qué nos queda? Nos queda algo así, y hay que calcular, nos parece un cubo, pero bueno, hay que darse cuenta que los lados no son iguales. Vamos a pintarlo mejor, que no se ve claramente que es un prisma. Entonces ya digo, siempre la base por la altura, pero las bases ya son áreas, y esas hemos aprendido ya a calcularlas. Vamos a hacerlo más exagerado. Aquí tenemos nuestro rombo, entonces ahora pues tal que aquí, ¿no? Tenemos la otra tapa. Bueno, entonces, ¿cómo lo haríamos? Este es nuestro prisma de base romboidal. Pues entonces calcularíamos la base, pero la base ¿cómo se calcula? Es el área de un rombo, ¿nos acordamos? Y luego la altura, pues sería multiplicar por esto. Entonces el volumen aquí se calcularía, haríamos la base por la altura de nuevo. La base ahora, que es el área en amarillo, que es el área de un rombo, no lo voy a calcular, lo tenemos en otros vídeos. Recordamos que era el área del rombo, era el semiproducto de las diagonales. Cojo una diagonal y otra diagonal, la divido entre dos y eso me da el área del rombo. Bueno, el área del rombo por la altura. Si esta es h, pues la multiplico por la altura y tengo el volumen de ese prisma de base romboidal. Lo ponemos por aquí. Prisma de base romboidal. Un rombo, ¿vale? Es la base. Bueno, pues así podríamos construir elevando cualquier base, que sea cualquier figura geométrica que ya hemos calculado en otro vídeo, cómo calcular el área, la elevo, la multiplico por su altura y tengo el volumen pues, de esa figura. Bien fácil. Bueno, vamos a hacer algún otro. Recordemos que el área de un círculo la sabemos calcular, es pi al cuadrado. Entonces, imaginemos que tenemos ahora, aquí nuestra base es un círculo y que tenemos, bueno, vamos a ver, nos está quedando un poco mal porque el lápiz tenemos alguna interferencia, vamos a ver, no funciona la pizarra digital. A ver, imaginemos que tenemos, vamos a calcular el volumen de un cilindro. Entonces, ¿un cilindro cómo se construye? Pues yo cojo un círculo, como decíamos, y lo elevo. Este es mi cilindro, ¿vale? Entonces, ¿cómo calculamos el volumen? Pues vamos a hacer lo mismo. Nosotros sabemos calcular la base, ¿no? Y ese cilindro tendrá una altura determinada. Por lo tanto, si yo multiplico, este es el volumen de un cilindro. Si yo multiplico la base por la altura, ¿la base cuánto vale? Pi por r al cuadrado. La base es el área de un círculo. Y ahora lo multiplico por la altura, esto vamos a llamarlo L, entonces pi r al cuadrado por L será el volumen de un cilindro. ¿Lo vemos? Fácil, ¿verdad? Y ahora para terminar, vamos a poner aquí otro, un poco ya más difícil, pero que es conveniente conocer, que es el de un cono. ¿Un cono qué es? Pues es una figura, tal que así, la base es circular, pero luego lo que tenemos es, esto aquí se llama generatriz, que nos suene. Entonces, ¿cómo se calcula? Este es ligeramente diferente. Va a ser un tercio de la base. Esto lo pongo por aquí, el de un cono, lo vamos a poner por aquí, es un tercio de pi r al cuadrado, que es el área de la base, por, esta es la altura, ¿vale? Y si hubiéramos puesto, imaginemos que hubiéramos puesto solo pi r al cuadrado por h, pues estaríamos haciendo este volumen, ¿vale? ¿Lo vemos? Pero no, nosotros lo que queremos es esto. Entonces, eso se puede mostrar, lo que pasa es que es más laborioso, no mucho, pero algo más. Lo vamos a hacer en este vídeo, que es básico, pero se puede mostrar que es un tercio del volumen del cilindro que habría aquí, ¿vale? Entonces cogemos la base, la multiplicamos por la altura, sería el volumen del cilindro, pero hay que corregirlo dividiendo entre 3. Pues hacemos un tercio. Bueno, estos son los volúmenes que me han ocurrido a mí más básicos. El del cono, un tercio de pi r al cuadrado por la altura del cono.
el del cilindro, hemos visto que es pi r al cuadrado por altura, el de un prisma romboidal, su base es un rombo, el de un prisma rectangular, vamos a ver, vamos a marcarlo bien, que se calculaba así, la base, que es A por B, por la altura que esté, el prisma de base cuadrangular, que la base es un cuadrado, entonces es la base del cuadrado, que es L al cuadrado por la altura L1, el prisma de un cubo, que hemos visto que es el más fácil, que es multiplicar 3 veces por sí mismo el lado del cubo. Bueno, pues estos son algunos volúmenes. Luego ya para calcular volúmenes más complejos tenemos que saber integrar. Eso ya se ve en las matemáticas de cursos más avanzados. En Mister 5 tenemos muchos vídeos, nos calculamos volúmenes mucho más complejos ya con integrales. ¿De acuerdo? Pero eso ya es otro nivel. Bueno, pues seguimos con nuestro tutorial de geometría. Vamos a pasar a hablar ahora ya de triángulos. Vamos a entrar en detalle de qué tipos de triángulos hay, cómo los clasificamos, etcétera, etcétera. Hasta ahora, amigos.